Muy buenas noches con todos los participantes, sean ustedes bienvenidos. Hemos abierto nuestra aula virtual. Vamos a compartir con ustedes indicaciones que son importantes y que nos van a servir para que el webinar sea aún de mejor calidad. Recuerde, por favor, que la calidad de la transmisión está relacionada con el Internet que cada uno de los usuarios disponga para su conexión. Por lo tanto, les recomendamos, por favor, trate de conectarse a una red Wi-Fi estable a fin de que su señal sea de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión o pierde audio, por favor, presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente después retornaremos a la conferencia. Si es que ustedes se han conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho. Y si está conectado desde un celular, este está ubicado en la parte baja del mismo. Allí podrán realizar sus preguntas o sus consultas a los speakers, mismas que serán respondidas finalizadas las conferencias. Les damos la bienvenida. Este es el módulo 3 del primer curso virtual multidisciplinario de cáncer de mama. El día de hoy, la moderadora de la noche es la doctora Ligia Redroban, a quien le doy la bienvenida y quien va a continuar con ustedes. Adelante, doctora. Gracias. Muy buenas noches con todos. Nuevamente, esta noche les damos la bienvenida al módulo 3, en que vamos a topar los temas de diagnóstico histopatológico y molecular en cáncer de mama. Obviamente, este es el primer curso multidisciplinario, virtual multidisciplinario de cáncer de mama, con el auspicio de la Sociedad Ecuatoriana de Oncología y la Sociedad Multidisciplinaria de Mastología. El primer conferencista es el doctor Olmedo Mancero. El doctor Olmedo Mancero es doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Médicas, especialista en Anatomía Patológica en la Universidad de Sao Paulo, Facultad de Medicina. En el Hospital das Clínicas, Sao Paulo, Brasil. Es médico patólogo del Hospital de los Valles, jefe de los servicios de patología del Hospital Metropolitano y también del Hospital Axis Quito. Socio fundador de la Sociedad Ecuatoriana Multidisciplinaria de Mastología. Bueno, con ustedes el doctor Olmedo Mancero. Buenas noches, muchas gracias por su asistencia. Voy a hablarles esta noche de la parte del diagnóstico histopatológico en cáncer de mama. Esta charla la vamos a desarrollar siguiendo los procedimientos diagnósticos y los tipos de espécimen que podemos tener en patología en relación con cáncer de mama, haciendo énfasis en la biopsia core. Vamos a hablar del manejo de la muestra, las principales entidades que vamos a diagnosticar, el uso de inmunohistoquímica exclusivamente con fines diagnósticos, protocolos que usamos para tanto el reporte como para el estadiaje de cáncer de mama, y los nuevos retos en patología, básicamente la neoadyuvancia. Los diferentes tipos de espécimen que recibimos los patólogos tienen su objetivo específico. La punción con aguja fina, por ejemplo, ha dejado de usarse como método diagnóstico en las lesiones de mama, ha sido reemplazada por la biopsia core, pero es una herramienta muy útil para axila, para los ganglios axilares. En la biopsia core vamos a profundizar un poco más y hablaremos a continuación. Tenemos también las biopsias asistidas al vacío, que proveen un material más generoso, incluso puede llegar a hacer resecciones de determinadas lesiones. Las biopsias abiertas por cirugía, que vienen con anclaje o no, también ha disminuido su número por la preponderancia de la biopsia core. Las segmentectomías de mama con valoración de bordes quirúrgicos, esto también ha ido modificándose un poco. Cada vez vemos más cirugías conservadoras de pezón o mastectomías o adenomastectomías subcutáneas.
Tenemos las mastectomías simples o las radicales modificadas, el estudio del ganglio centinela, y otro capítulo importante es el estudio de metástasis, cuando nos toca estudiar lesiones tumorales en tejidos alejados de la mama, como hueso, en fin. Es importante que el patólogo siempre reciba una información clara por parte del clínico o el imagenólogo respecto a la lesión, localización y clínica de la paciente. Esto permite al patólogo entender qué tipo de muestra está manejando, saber qué es lo que está buscando en esta correlación con la clínica y la imagen. Y esto nos permite documentar los datos importantes en relación a cada caso, por ejemplo, el tamaño tumoral. Aparte de que nos obliga a hacer un muestreo dirigido de las lesiones que esperamos encontrar. La descripción que un patólogo hace de un tejido debe ser lo suficientemente acuciosa o incluso acompañarse de un esquema gráfico o fotografías para poder reconstruir lesiones que no han sido vistas macroscópicamente y que las encontramos únicamente al microscopio. En relación a esto, es muy importante el manejo preanalítico de una muestra. Consideramos la parte analítica de la muestra a partir del momento en que esa muestra llegó al laboratorio de patología. Cada vez más las técnicas que ofrece las nuevas tecnologías, especialmente en el área de la patología molecular, obligan a que el tejido esté lo mejor conservado posible para obtener los mejores resultados y evitar los daños tanto del ADN, del ARN, o de las proteínas que vamos a estudiar con inmunohistoquímica o los estudios de hibridación in situ. Un concepto importante es el de isquemia fría. Esto no depende de los patólogos, esto depende del sitio en donde se toma la muestra, sea un centro de imagen o un quirófano. Y hablamos del tiempo de isquemia fría como el tiempo que pasa entre que la muestra se obtuvo y fue puesta para su fijación en formol. Con las biopsias core, esta fijación debe ser inmediata, no debe tardar, es un tejido muy fino que fácilmente se va a secar. En las muestras que vienen de quirófano podemos tolerar un poco más de tiempo sin fijación, hasta 1 hora, pero lo ideal es que la fijación sea inmediata. El fijador estándar, universal, más sencillo, más barato, y que se ha probado en la mayoría de estudios moleculares y de inmunohistoquímica, es el formol buferado al 10%, y calculando más o menos el colocar 10 veces el volumen de formol en relación con el volumen de la muestra. Como les decía, todo el proceso preanalítico tiene que asegurar la calidad de los estudios posteriores, especialmente de inmunohistoquímica en el caso de la mama, de receptores de estrógenos, progesterona y HER2. La recomendación es que el tiempo de fijación no sea menor de 6 horas y que no vaya más allá de las 72 horas. Aquí hay que tomar en cuenta algunas situaciones que nos pasan. Por ejemplo, no es prudente hacer una biopsia core o una resección quirúrgica un viernes en la tarde, víspera de un feriado de 4 o 5 días. Esa muestra probablemente no va a tener las condiciones ideales de fijación. Asimismo, vienen las urgencias o las emergencias y nos piden urgente una biopsia core hecha a las 6 de la tarde cuando el proceso histopatológico empieza a las 7 de la noche. Entonces el patólogo debe tener la suficiente seguridad de decirle al colega y al paciente que eso va a entrar en un tiempo posterior, porque tiene que cumplirse rigurosamente estos tiempos de fijación. En relación a los recipientes, deben estar claramente identificados con el nombre del paciente y los otros datos que sea posible incluir en la etiqueta, así como el origen de la muestra. Los recipientes deben ser seguros,
y herméticos para evitar derrames o pérdidas de muestras pequeñas. ¿Qué es la fijación? La fijación es la forma que tenemos los patólogos de conservar las diferentes partes del tejido. Como ustedes ven en el gráfico, ejemplifica una proteína en su estado normal con su forma normal. El formol va a inducir una deformación de esas proteínas, formando puentes de hidroxilo entre las diferentes porciones de esa estructura. Tenemos que tomar en cuenta que cada porción de la estructura de esa proteína es un potencial antígeno que puede ser estudiado posteriormente por inmunohistoquímica. Y la tercera gráfica, demuestra cómo queda la proteína. Como les dije, ese plegamiento de esa proteína va a ocultar determinados antígenos. Posteriormente, para poder identificar esos antígenos que estaban ocultos, vamos a tener que recurrir a técnicas de pretratamiento de los tejidos, sea con calor o sea con enzimas, para volver a exponer esas proteínas y hacerles detectables por los diferentes métodos de los que disponemos. El informe histopatológico debe correlacionar la histología con los hallazgos macroscópicos de imagen y la información clínica para que el informe histopatológico provea al clínico de los elementos indispensables y necesarios para la toma de decisiones. Vamos a hablar ahora concretamente de la biopsia core. Este es un método que ha modificado mucho las conductas en relación al cáncer de mama. Como les dije, la fijación debe ser de mínimo 6 horas. No se recomienda en biopsias core congelarlas para estudios transoperatorios. Es responsabilidad del patólogo no enviar en un mismo bloque de parafina más de 5 cilindros. Y cuando el motivo de la biopsia core ha sido microcalcificaciones, es nuestra obligación documentarlas. Cuando no encontramos microcalcificaciones en una biopsia, en los primeros cortes, vamos a hacer cortes sucesivos hasta que aparezcan las microcalcificaciones. Podemos incluso recurrir a tomar radiografías de los bloques de parafina para identificar en qué parte están las microcalcificaciones y hacer los cortes respectivos. Una situación que no es poco frecuente son las discordancias. Cuando en la biopsia core tenemos algo que no calza con los hallazgos de imagen o la expectativa clínica. Estas discordancias inicialmente las conversamos los patólogos con el imagenólogo. Tenemos los conocimientos suficientes para poder comentar las imágenes con los imagenólogos. Conversamos también con el clínico, y cuando realmente hay una discrepancia grande que no entre lo que estamos viendo al microscopio y los hallazgos de imagen, esa discrepancia también deberá ser anotada en el estudio histopatológico y obliga a una nueva toma de muestra o a otro método de toma de muestra dependiendo de la lesión. Esto es más o menos lo que recibimos los patólogos con una biopsia core. Aquí vemos los diferentes diámetros de diferentes agujas. La usual es la 14G. Obtenemos cilindros de alrededor de 1,5, 2 centímetros, con un diámetro de algo más de 1 milímetro. Así es como recibimos los fragmentos en fresco, y en la lámina histológica vamos a tener estas características. Aquí hay 5 fragmentos, en esta otra hay un solo fragmento, y es lo que vamos a estudiar los patólogos. A partir del bloque de parafina podemos hacer múltiples cortes y obtener también material para las técnicas posteriores de inmunohistoquímica. ¿Cuáles son los hallazgos que podemos tener en las biopsias core?
tejidos normales, lesiones benignas como fibroadenomas, necrosis grasa. Aquí, por ejemplo, un tumor fibroepitelial, un fibroadenoma, reconocemos el componente estromal, los ductos. Otro ejemplo, una necrosis grasa, reconocemos el tejido adiposo normal, una zona de fibrosis, y a mayor aumento por dentro de esa zona de fibrosis reconocemos los lipófagos o macrófagos que están digiriendo la grasa que resulta de la ruptura celular. Otros diagnósticos que podemos tener son las lesiones benignas de significado incierto, como son las proliferaciones epiteliales atípicas, neoplasias lobulillares, in situ, atipias epiteliales planas, una cicatriz radiada, lesiones papilares. Aquí, por ejemplo, cambios fibroquísticos donde vemos un importante estroma fibroso, los ductos dilatados, algunos ocupados con material amorfo, y en la imagen de la derecha vemos el revestimiento epitelial con metaplasia apócrina y una hiperplasia sin atipia. Este es otro ejemplo, son ductos que tienen un discreto aumento del volumen nuclear en relación con el citoplasma, son núcleos hipercromáticos, y esto corresponde a una atipia epitelial plana. Otra posibilidad con la que nos topamos en una biopsia core es el tener un foco tumoral muy pequeño o una lesión, un tejido que está artefactado y no permite un diagnóstico definitivo. Esto también lo conversaremos con el imagenólogo y el médico clínico a cargo de la paciente. Y finalmente, lo que es el tema de la charla de hoy, vamos a diagnosticar las lesiones malignas. Dentro de las lesiones malignas de la mama hay que acordarse que tenemos no solo las lesiones epiteliales, sino también lesiones mesenquimales, lesiones propias de la piel, lesiones hematopoyéticas, y la mama también puede albergar lesiones metastásicas. Esta es una microfotografía del tejido mamario normal en diferentes etapas de la vida. Como en la primera imagen a la izquierda, vemos los lobulillos con un estroma fibroso denso que corresponde con un estroma fibroso denso. Progresivamente, ese es el un extremo del desarrollo de la mama. En diagonal, la imagen de abajo a la derecha, vemos ya solamente los ductos mamarios rodeados de muy poco estroma, inmersos en un tejido adiposo. Es importante recordar las estructuras que tiene este tejido mamario normal, porque a partir de aquí también podemos entender de dónde están viniendo las neoplasias. Los carcinomas vienen de la unidad terminal ductal ovulillar, que es donde la célula tronco se diferencia hacia el ovulillo o ducto. El estroma mamario inmediato, vecino inmediatamente a los ductos, es un estroma que puede originar sarcomas, al igual que el tejido adiposo, en general, tumores benignos o malignos mesenquimales. Vamos a tener también neoplasias neuroendocrinas, porque el tejido mamario también puede tener ese tipo de células. Este es un ejemplo de una lesión mesenquimal, macroscópicamente, una lesión ulcerada, negruzca. Histológicamente corresponde a un angiosarcoma, un tumor maligno de los vasos. Un ejemplo de neoplasias linfoides, en el centro de la imagen reconocemos un ducto mamario normal, rodeado de una neoplasia linfoide, en este caso un linfoma del tejido linfoide asociado a mucosas. En esta imagen vemos una neoplasia pobremente diferenciada que requirió de estudios de inmunohistoquímica que confirmaron un melanoma metastásico en la mama. Y ahora vamos a enfocarnos en los
carcinomas, que son las neoplasias malignas más comunes en la mama. Básicamente las dividimos en in situ, las que están limitadas al ducto o al lobulillo, que tienen la membrana basal conservada y células mioepiteliales presentes. Y el otro grupo grande son las neoplasias infiltrantes. La más común en la mama es el que se le denomina carcinoma infiltrante sin tipo especial o ductal, los microinvasores de esta misma estirpe, los carcinomas lobulillares infiltrantes y tumores que comparten características tanto ductales como lobulillares. Tipos especiales que se reconocen son los tubulares, el cribiforme invasivo, el mucinoso, el micropapilar y carcinomas con características medulares. Y luego viene todo un grupo de tumores raros, como el apócrino, el carcinoma metaplásico, tumores neuroendocrinos, como les decía hace un momento, carcinomas ricos en lípidos, carcinomas de células claras, que son ricas en glucógeno, carcinomas con células gigantes de tipo osteoclasto, y finalmente un grupo raro de tumores que los reconocemos invasivos y no podemos encasillarlos en ninguna de estas categorías. La complejidad histológica que les he mencionado frecuentemente nos obliga al uso de técnicas auxiliares de inmunohistoquímica para poder ponerle el nombre y apellido a la lesión que estamos viendo. Aquí hay un ejemplo de una lesión poco usual, de una neoplasia muy atípica con células muy grandes, áreas de necrosis, que corresponde a una variante rara del carcinoma lobulillar. Como les decía, frecuentemente vamos a tener que recurrir a este tipo de técnicas de inmunohistoquímica para afinar los diagnósticos. El patólogo debe estar siempre atento de las lesiones poco frecuentes. Lo ideal es que un patólogo desarrolle experiencia en relación con la mama y que sepa las herramientas de inmunohistoquímica con las que cuenta para poder utilizarlas. La inmunohistoquímica en mama nos va a servir para diferentes cosas, para valorar la invasión estromal, para categorizar lesiones papilares, diferenciarlas de lesiones proliferativas típicas. Una cosa muy importante que vamos a hablar, discriminar entre neoplasias ductales y lobulillares, identificar tipos especiales de tumor, diagnosticar con seguridad la enfermedad de Payet, diferenciar también lesiones fibroepiteliales, el estudio de metástasis de cáncer de mama también, y otro capítulo aparte y que viene en la charla siguiente es la parte de molecular y de marcadores pronósticos y predictivos. La valoración de la invasión estromal es un dilema al que nos enfrentamos frecuentemente en el día a día. Una situación frecuente es diferenciar un carcinoma ductal in situ de alto grado con focos de microinvasión de un estrictamente intraductal. Otra situación frecuente es el poder asegurar que se trata de un carcinoma y no de una adenosis esclerosante o una lesión simuladora de un carcinoma infiltrante. Y lo importante de identificar esta invasión estromal es que va a determinar determinadas conductas clínicas. Para la valoración de la invasión estromal, básicamente lo que vamos a identificar son las células mioepiteliales y la membrana basal. Para la valoración de las células estromales tenemos marcadores que son muy buenos. Algunos ya tienen muchos años, como el S100, las citoqueratinas de alto peso molecular, CD10, actina, maspina, etc.
y han salido nuevos marcadores más específicos como el P63, calponina o miosina de cadena pesada. La marcación de estas células epiteliales con diferentes uno debe valorar los anticuerpos que va a usar con las diferentes, en los diferentes tejidos. Tradicionalmente se usaba el S100, pero a veces nos da una marcación un poco errática. El CD10 puede marcar determinadas estructuras de la unidad lobular terminal. Las queratinas de alto peso son positivas en algunos tipos tumorales, especialmente en los de tipo basal. En fin, más específicos son la calponina y la miosina. El problema que podemos tener con algunos de estos marcadores es que marcan fibroblastos en el tejido vecino y eso nos puede dar la falsa idea de que son células mioepiteliales. Por eso el porcentaje que les pongo aquí, la miosina de cadenas pesadas marca en fibroblastos en un 8%, a diferencia de la actina, por ejemplo, que marca en 80-90% de miofibroblastos. Y la especificidad, en cambio, de la calponina es mucho menor, porque marca el 76% de fibroblastos. Estos son varios ejemplos de lesiones difíciles en donde estamos viendo una lesión en el recuadro de la izquierda arriba que corresponde a un carcinoma ductal in situ, pero yo no logro reconocer con certeza si hay o no mioepiteliales y si es infiltrante por el contexto inflamatorio que tiene. Gracias a las técnicas de inmunistoquímica, en este caso una actina, una miosina de músculo liso de cadenas pesadas, puedo delimitar bien los ductos y afirmar que es un carcinoma ductal in situ con certeza. Esta es una imagen con P63, en donde vemos nítidamente marcando las células mioepiteliales con los núcleos en café a los ductos. Entonces podemos afirmar que aquí no hay invasión estromal. Este es otro ejemplo. Esto es en el contexto de una cicatriz radiada. Como vemos en la imagen de la izquierda en color naranja, en eosinófilo, ese es un estroma en donde tenemos unas estructuras tubulares de patrón infiltrativo, con una leve atipia nuclear. Cuando hacemos los marcadores, en este caso P63, vemos que esos ductos que tenían un patrón infiltrativo tienen células mioepiteliales. En consecuencia, no es un carcinoma infiltrante. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es un carcinoma invasivo. En la imagen de arriba a la izquierda es una lesión muy celular con mucho infiltrado inflamatorio. En este caso hemos recurrido a una queratina de amplio espectro para poder identificar las células tumorales. Este es otro ejemplo. En este caso se ha usado colágeno 4 para delinear una lesión papilar intraquística en las dos imágenes de abajo. Y en la lesión de arriba, una lesión bien delimitada que parecía un carcinoma intraductal, sin embargo, demuestra ser un foco de tumor infiltrante con patrón cribiforme por la ausencia de células mioepiteliales. Esta es una imagen más compleja, es un patrón totalmente infiltrativo que a primera vista diríamos que es un carcinoma infiltrante. Sin embargo, al hacer inmunohistoquímica identificando las células mioepiteliales, vemos que se trata de una adenosis esclerosante. Otras lesiones, también simulando infiltración, hacemos las técnicas de inmunohistoquímica y demostramos la presencia de células mioepiteliales. Esta es una lesión que tiene las dos cosas. Tiene un componente in situ, que es el que está positivo para las células mioepiteliales, y tiene ductos en el estroma que son negativos, que confirman la presencia de un cáncer. Desgraciadamente, nada es absoluto y hay lesiones benignas que pueden perder
células mioepiteliales y nos pueden inducir a confusión. La recomendación es usar más de un marcador de células mioepiteliales o de membrana basal para documentar la invasión. Estos son focos muy pequeños de carcinoma que se confirman por la ausencia de células mioepiteliales en comparación con ductos normales en el mismo tejido que sí tienen células mioepiteliales. Aquí de igual forma, lesiones infiltrantes que comparten áreas complejas de lesiones benignas o in situ, en la que la inmunohistoquímica es la que nos define el diagnóstico. La inmunohistoquímica también nos es útil para discriminar entre un papiloma atípico, un papiloma benigno o un carcinoma in situ en un papiloma o un carcinoma papilar invasivo. La diferencia va a ser también la presencia o ausencia de células mioepiteliales en estas lesiones. Las lesiones epiteliales malignas en general pierden marcación de las queratinas de alto peso molecular y de la queratina 5-6. Entonces es una herramienta útil cuando tenemos características histológicas dudosas. Siempre vamos a correlacionar los hallazgos de inmunohistoquímica con la morfología de la hematoxilina eosina. Lesiones más complejas que tenemos que diferenciar entre lesiones papilares malignas intraquísticas encapsuladas nos pueden obligar a usar varios anticuerpos, en este caso, por ejemplo, colágeno 4 y P63. En biopsia core, hay que tener precaución con las lesiones papilares, porque pueden no ser representativas de toda la lesión e inducirnos a diagnósticos equivocados. Aquí tenemos un ejemplo con colágeno 4. El colágeno 4 va a marcar parte de la estructura de la membrana basal. La integridad de esta estructura nos habla de que no hay invasión, y la discontinuidad o la pérdida de esta tinción café es lo que nos va a hablar de invasión. En este caso, las estructuras papilares que están por debajo de esta línea café de colágeno 4 son las neoplásicas, y no se ve invasión al estroma vecino que está en la parte superior. Como les mencioné, las queratinas de alto peso molecular, la 34 beta de 12, las queratinas 1, 5, 10 y 14, nos sirven para marcar este tipo de lesiones, que son normalmente positivas en las lesiones benignas y negativas en las lesiones a medida que van perdiendo diferenciación y las malignas. Otra herramienta es marcar las lesiones intraductales con estrógenos. Estas lesiones malignas intraductales son fuertemente positivas para estrógenos y negativas son fuertemente positivas para estrógenos, a diferencia de un ducto normal en que la tinción, o una hiperplasia ductal atípica en que la tinción va a ser heterogénea. Podemos combinar el uso de estos anticuerpos. Otro diagnóstico diferencial importante de las lesiones in situ es la enfermedad de Payet. Podemos marcarle tanto con queratina, con diferentes queratinas, y una característica importante de la enfermedad de Payet es que es positiva para el ER2, que en este caso sería un uso diagnóstico del ER2, no un uso pronóstico. Otro dilema que tenemos frecuentemente es el diferenciar entre un carcinoma ductal versus un lobulillar. Esta diferenciación es muy importante, sobre todo ahora en la época de la neoadyuvancia. Los tumores lobulillares invasivos no responden bien a la neoadyuvancia.
Las lesiones lobulares, por otro lado, frecuentemente son multifocales, más extensas, y son radiológicamente difíciles de delimitar. El clínico, los imagenólogos van a tener que recurrir a la resonancia magnética para planificar la cirugía y delimitar mejor la lesión. Hay diferencias importantes en el comportamiento también en relación entre un carcinoma ductal y un lobular. Por ejemplo, las metástasis de los carcinomas ductales son más frecuentes a pulmón y cerebro. Los carcinomas lobulares metastatizan más frecuentemente a peritoneo, hueso, médula ósea y órganos viscerales de los tractos digestivo y ginecológico. Para diferenciar estas dos lesiones, vamos a recurrir a la marcación de las moléculas de adhesión celular. Como les mencioné, la importancia ahora es mayor en relación con la quimioterapia neoadyuvante. Dentro del grupo de las moléculas de adhesión celular, vamos a estudiar todo el complejo de las caderinas, principalmente la E-caderina. Y esta puede estar en relación con mutaciones que están codificadas por el gen CDH1. Cuando hay mutaciones en este gen, producción anómala de proteínas, podemos encontrar en inmunohistoquímica lo que llamamos marcaciones aberrantes. Lo normal es que la E-caderina marque la membrana celular de las células epiteliales. Si hay mutación del gen, no va a haber esa proteína en la membrana y se va a sobreexpresar en el citoplasma o va a haber ausencia de esa proteína. Se complementa con otras moléculas de adhesión como las cateninas, dentro de estas principalmente la P120 catenina. Este es un gráfico, en la línea del centro es la membrana celular, la caderina es una proteína transmembrana, que es la que podemos marcar, y está íntimamente relacionada con todo el complejo de las cateninas. Aquí tenemos un ejemplo, en el recuadro de la izquierda, una tinción con E-caderina completamente negativa en las células tumorales, y abajo una tinción positiva para E-caderina en membranas de las células tumorales. Otros ejemplos de tinciones aberrantes que pueden ser puntiformes para la E-caderina. Nuevamente la combinación de tumores que tienen las dos características, lobulares y ductales, en la imagen del centro, con marcación de membrana nítida en los ductos grandes y tinción citoplasmática en los de la derecha. En función del tiempo voy a apurarme un poquito. Otras herramientas importantes para diagnosticar, por ejemplo, lesiones menos comunes del carcinoma micropapilar de la mama, en donde va a ser importante cómo marca el EMA, el antígeno epitelial de membrana, en la parte periférica de los bloques. Una parte importante del trabajo del patólogo es la adecuada información al clínico. Hay diferentes protocolos que se usan de reporte en los diferentes países. Nosotros hemos adoptado el del Colegio Americano de Patólogos, que asociado a la ASCO han desarrollado numerosas guías. Lo práctico de este protocolo es que se actualiza periódicamente, están gratuitos online y describe para qué procedimientos usar qué protocolos, en qué tipo de procedimientos incluiría y en cuáles no usar estos protocolos. En qué tipo de lesiones. Por ejemplo, obviamente no vamos a usar un protocolo de carcinoma frente a un tumor filodes maligno o un linfoma. El objetivo de todo esto es el estadiaje adecuado. Usamos el sistema TNM. Cuando aplicamos en patología va precedido del prefijo P minúscula. Otros prefijos y sufijos que vamos a usar son el IS para las lesiones in situ, tanto de los intraductales como la enfermedad de Payet,
Un prefijo importante del que vamos a hablar también es la Y minúscula antes del T, que implica que es en post-tratamiento y vamos a usar en nueva adjuvancia. El sufijo M para lesiones multifocales y el prefijo R minúscula para recurrencias. El T básicamente está basado en el tamaño tumoral y el compromiso o no de la pared torácica o la piel. El N, que corresponde a nódulos, es por el número de ganglios linfáticos con macrometástasis y con determinadas aclaraciones que no modifican el N, van a dejarle en N0, pero cuando encontramos menos de 200 células tumorales en un ganglio, cuando se han detectado por técnicas moleculares como PCR, mol positivo, y con el símbolo SN por las siglas en inglés de ganglio centinela, cuando este ha sido el caso. Y vamos a usar el M únicamente cuando haya comprobación histológica de lesiones mayores de 0.2 centímetros. Y un capítulo importante del que vamos a hablar, y ya incluso la parte, los clínicos ya les compete en las siguientes semanas de hablar de esto, es de la neoadjuvancia. Yo les voy a dar los términos generales. Neoadjuvancia es la aplicación de quimioterápicos o agentes hormonales antes de una cirugía definitiva. La importancia de esto es que permite al clínico valorar la respuesta in vivo a determinada terapia y los parámetros de valoración van a ser respuesta mínima, respuesta parcial o respuesta completa en función del tratamiento que haya recibido el paciente. El patólogo debe identificar en este tipo de casos la lesión o el resto de la lesión. Entonces aquí es muy importante la comunicación con el cirujano, que debe especificarnos que nos está enviando una muestra que ha sido de una paciente que ha sido tratada con neoadjuvancia, cómo ha sido la evolución por imagen, si ha habido o no respuesta clínica importante, y la localización de la lesión. La localización del lecho tumoral es lo importante para nosotros, porque es donde vamos a valorar la respuesta a la terapia. Como les indiqué, la muestra tiene que venir orientada, tenemos que saber, sobre todo cuando se trata de resecciones parciales, para orientar los bordes quirúrgicos y ver si están comprometidos o no. Hacemos secciones de todo el tejido en búsqueda del lecho quirúrgico. Y lo que vamos a encontrar en general como respuesta al tratamiento son tejidos hialinizados. Un recurso que tiene que usarse antes de la neoadjuvancia, el momento de la biopsia core, de parte de los imagenólogos, es dejar un clip en el sitio de la toma de la muestra para que tanto por imagen como luego el patólogo poder ubicar el sitio del tumor, especialmente cuando ha habido respuestas completas. Esta es una imagen de lo que a veces encontramos. No encontramos el clip como un filamento metálico, pero encontramos el hidrogel que le rodea, o como en este caso, en el que no encontramos el clip propiamente, pero encontramos este material basófilo amorfo con células gigantes multinucleadas de tipo cuerpo extraño que indican que aquí estuvo el clip de marcación. Estas son diferentes eventos que pueden suceder. A la izquierda, en la primera imagen arriba, tenemos la biopsia core de un tumor de mama, y a la derecha cómo quedaron pequeños focos tumorales, células sueltas, luego de la neoadjuvancia en un estroma muy fibroso. Abajo, igual, el mismo caso, células sueltas, y muchas veces tenemos dificultad en reconocer si hay o no células tumorales. En este caso de la imagen, tenemos la respuesta de una lesión mucinosa, donde solo encontramos el moco de la neoplasia, pero no células viables.
De ser el caso, tenemos que recurrir a la inmunohistoquímica, en este caso, por ejemplo, cuando hay un contexto inflamatorio muy importante y no reconocemos fácilmente las células tumorales, las podemos marcar con queratina y identificar si hay o no células tumorales, diferenciarlas de histocitos, que es una célula que nos confunde mucho. Y eso es lo que tenía yo para contarles. Muchas gracias. Agradecemos a la presentación del doctor Olmedo Mancero, una presentación muy clara. Bueno, a continuación le damos la bienvenida a la doctora Gabriela Jaramillo. La doctora Gabriela Jaramillo es doctora en bioquímica y farmacia, máster en gestión del conocimiento biomédico e investigación clínica, máster en farmacología clínica y medicina translacional, máster en biotecnología, adiestramiento especial en biología molecular y secuenciación genética, Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Químicas, Escuela de Bioquímica y Farmacia, Universidad de Extremadura, España, Departamento Terapéutico Médico Quirúrgico de la Universidad de Extremadura, España y la Sociedad Latinoamericana de Farmacología y Farmacogenética, Escuela Superior de Enseñanza Abierta del Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada, España, Universidad de Verona, Italia, responsable del Laboratorio de Diagnóstico Molecular del área de investigación y docencia, docente del posgrado de Oncología Clínica y Anatomía Patológica de la Universidad Central del Ecuador, coautora de 13 artículos científicos y más de 15 años de experiencia en diagnóstico molecular. Con ustedes, la doctora Gabriela Jaramillo, con su tema de diagnóstico molecular en cáncer de mama. Buenas noches con todos. Por cuestiones del internet voy a tener que apagar la cámara. Les voy a compartir la pantalla. Listo. Bueno, el tema que vamos a tocar el día de hoy es el diagnóstico molecular del cáncer de mama. Un poco vamos a hablar desde la biología hasta la implicancia en el tratamiento. El tema está estructurado en 3 partes. Primero vamos a hablar sobre la biología molecular del cáncer de mama como tal. Luego vamos a tocar un poco sobre las herramientas moleculares pronósticas y predictivas. Y por último, el diagnóstico de cáncer de mama hereditario. Esto lo vamos a tocar un poquito al final. Para comenzar con la biología molecular del cáncer de mama, quiero primero tocar ciertos temas y poner en claro ciertos conceptos. Por ejemplo, cuáles son los tipos de variantes genéticas que nosotros podemos encontrar en un genoma. Por ejemplo, nosotros podemos tener mutaciones puntuales, las cuales son mutaciones de una sola base o de un solo nucleótido, de una sola letra dentro del genoma, el cual cambia, al cambiar esa letra puede o no cambiar un aminoácido. Podemos tener inserciones y deleciones en las cuales porciones completas, sea una sola letra o sea una porción completa del genoma, se duplica, se inserta o se delesiona del genoma. Podemos tener estas deleciones o estas duplicaciones pueden ser muy grandes, homocigotas, por ejemplo, todo el gen se fue, tanto del alelo materno como del alelo paterno, desapareció cuando hay una deleción homocigota grande, como ocurre, por ejemplo, en los casos de los supresores tumorales. Puede haber una deleción en hemicigosis, que quiere decir solamente uno de los alelos de padre o madre desapareció, entonces aquí tenemos una heterocigosis en cuanto a la variante. Podemos tener ganancias, como ya les dije, y también traslocaciones. Y el momento que ocurre una traslocación, en ese momento hay una fusión de 2 genes que estaban separados en el genoma y se unieron y ahí formaron muchas de las veces moléculas aberrantes que tienen potencial oncogénico. En el caso de las variantes en secuencia, que son sobre todo las variantes puntuales y las inserciones y deleciones, nosotros podemos tener una mutación puntual o más grande en un gen que nos daña una proteína. Este daño de la proteína puede ser parcial o puede ser total. Nosotros, por ejemplo, en el gráfico de la derecha podemos ver la secuencia normal de un gen con
en estos óvalos celestes, los aminoácidos que están codificados por esta secuencia génica. En el segundo gráfico podemos ver una sustitución de una base. Entonces, en lugar de tener la G, tenemos una A ahí en color marrón que nos ha cambiado ya el aminoácido. Y podemos tener también otro tipo de mutaciones o de cambios en los cuales hay inserciones, es decir, una base que no tenía que estar ahí se mete en el genoma, o de lesiones cuando se quita del genoma, y esto hace que se cambie todo el marco de lectura de la proteína. Entonces, hasta el punto de la mutación tenemos una secuencia de la proteína normal y posteriormente tenemos ya una secuencia alterada, la cual puede llevarnos incluso a la pérdida prematura de la proteína o a un codón de stop prematuro que hace que la proteína no se exprese en lo absoluto, que es, por ejemplo, lo que ocurre muchas de las veces con la decaderina que nos habló el doctor Olmedo. Aquí tenemos el otro tipo de variante que es importante saber para el tema, que es la variante en el número de copias, que se llaman los copy number variants. Estas variantes en número de copia lo que hacen es amplificar la señal del gen. Nosotros generalmente tenemos dos copias del gen, un alelo materno y un alelo paterno. Eso es lo que todas nuestras células tienen normalmente y esto produce una cantidad de proteínas adecuada para el funcionamiento de la célula. El momento en el que estos genes o estos alelos se multiplican dentro del genoma, esta producción de la proteína se ve amplificada y es lo que podemos ver, por ejemplo, en el caso del ER2. Tenemos varios tipos de amplificación genética que podemos encontrar que a la final nos dan la misma consecuencia, una sobreexpresión de una proteína, que es totalmente lo contrario a lo que veíamos anteriormente. Aquí les he puesto como ejemplo al ER2. El ER2 es un receptor de membrana que tiene tres dominios, el dominio extracelular, transmembranal e intramembranal o intracelular, que tiene capacidad de tirosinquinasa. Este dimeriza generalmente con el ER3 o con el ER1, que es el receptor del factor de crecimiento epidérmico, y al momento de dimerizar emite una señal por fosforilación hacia el centro de la célula y hace que ésta se prolifere. El ER2 en el caso de cáncer de mama se altera básicamente en el número de copias. Esto quiere decir que se amplifica y esto es lo que nosotros podemos ver tanto por inmunistoquímica como por SISH o por FISH, que es uno de los marcadores importantes para tratamiento. Pero también podemos tener otros tipos de alteraciones aberrantes en el ER2 que están relacionados más bien a mutaciones puntuales. Estas mutaciones pueden hacer que el gen, o la proteína, perdón, se fosforile sin necesidad de unirse a otro compañero de la familia o sin necesidad de unirse a un ligando. Y de esta forma se da una proliferación de manera aberrante sin necesidad del estímulo externo. Estas mutaciones pueden ser tanto en su región tirosinquinasa, en la mayoría de las veces, o también en la región extracelular, que hace que tenga mayor afinidad a los ligandos adecuados y no adecuados. Entonces, bueno, todo este preámbulo es para poder entender un poco de la clasificación molecular y la implicancia que esto tiene. La clasificación molecular del cáncer de mama es algo que lo venimos escuchando y manejando desde el 2000. En realidad, en el año 2000 fue cuando se publicó. Perú y colaboradores publicaron este artículo en Nature, en el cual ellos estratifican o clasifican por un perfil genético basado en 78 genes por la metodología de microarreglos o microarrays de ADN. Ellos estratifican en 5 grupos a los cánceres de mama. Tenemos el luminal A, luminal B, el normal-like o el tejido o los tumores que tienen una característica más normal del tejido, los DER2 enriquecidos y el basal-like o los tipos basales. Todo esto viene alimentado por muchísimas investigaciones que se han dado en el mundo de la genómica, en las cuales se han hecho paneles muy grandes, muy extensos de estudios en diferentes tipos de cáncer, no solamente en mama. Y aquí tenemos este de aquí, es un artículo muy interesante del Atlas del Genoma,
del genoma, del Atlas del Genoma del Cáncer, que está publicado, en el cual se ve que básicamente en todos los tumores existen un grupo o grupos específicos de alteraciones que están distribuidas en casi todos los tumores. Por ejemplo, tenemos las vías de mitosis y proliferación, que son las que generalmente están activadas. Tenemos una vía de daño en la hipoxia y vascularización, que hace que obviamente tengamos más vascularidad en los tumores. Hay un bloqueo en el control del ciclo celular y por lo tanto en la apoptosis. También tenemos daños en la diferenciación celular y daños en la reparación del ADN. Básicamente esto es lo que pasa en absolutamente todos los tumores. Y en este mismo artículo podemos ver este gráfico en el cual se ejemplifica cuáles son las vías que están dañadas en los diferentes tejidos. Y, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, de los diferentes tipos intrínsecos que ya los nombré, podemos ver que la mayoría de los casos están relacionados con las vías de proliferación y mitosis, como las vías del RAS, bloqueo del ciclo celular, fosfatidil-inositol 3 quinasa, que también es una vía de proliferación mediada por mTOR, y la vía del P53, que es descontrol del ciclo celular. Esto es básicamente lo que ocurre en cáncer de mama. Y esto ha llevado a que, posterior a la primera publicación en el año 2000 de los subtipos moleculares del cáncer de mama, se llegue a hacer una ampliación en cuanto al estudio de los genes que están involucrados en los diferentes tipos de tumores. Y aquí podemos ver al lado izquierdo de la pantalla la clasificación intrínseca y en la parte superior un grupo de genes y los diferentes tipos de alteraciones que podemos ver en estos genes. Y aquí algo que llama mucho la atención es, por ejemplo, la gran cantidad de mutaciones de daño proteico, pero no total, sino de daños parciales en la proteína que solamente hacen que se active la vía del fosfatidil-inositol 3 quinasa, sobre todo en los casos de luminal A. Otra cosa que vemos es las vías de estrés, de estrés celular o de estrés mediado por quinasas que también están activadas en los tumores, como son las MAP quinasas. Podemos ver también las mutaciones del P53 que vemos que están distribuidas en todos los tumores, pero especialmente están en los tipos, en el grupo de los basal-like. Hacia el lado derecho de la diapositiva podemos ver otro tipo de información. Tenemos el clinical data que nos da la expresión de los receptores hormonales, que obviamente están mucho más expresados en los luminales, como es ya sabido. El ER2, que está obviamente en los enriquecidos del ER2 en su mayoría. Y más hacia la izquierda podemos ver alteraciones de los números de copias. O el copy number variant que les había dicho. Se pueden ver lesiones en las vías de control del ciclo celular y amplificaciones, en cambio, en las vías de proliferación celular. Y por último, al final, podemos ver unas barras de color negro donde vemos la cantidad de mutaciones por megabase. Esto es lo llamado también o conocido como Tumor Mutation Burden, o es el índice o la cantidad de mutaciones que encontramos por fragmento de ADN, por una porción de ADN. Mientras más mutaciones tengamos en un pedacito de ADN, más afinidad o mejor les va a ir a estos pacientes con la terapia inmunológica, independientemente del tipo de tumor. Pero aquí podemos ver que la mayor cantidad de mutaciones por megabase se encuentran sobre todo en los casos de tumores basal-like. Una cosa interesante, volviendo a esta diapositiva, como les había dicho, el P53 que está hacia el lado derecho está mutado en la mayoría, en todos los tipos tumorales o los tipos moleculares. Vemos que el basal-like es uno de los que más mutaciones tiene. El basal-like es el llamado también, mal llamado también triple negativo, porque no es tal cual la situación, ya la vamos a ver más adelante, pero aquí quería ejemplificarles las mutaciones del P53 en los diferentes tipos de tumores. Por ejemplo, en los tumores basal-like, que es donde más mutaciones encontramos que la mayoría de esas mutaciones son deleterias. Esto quiere decir que son mutaciones que van a llevar a que la proteína no se exprese
o se exprese de una manera muy vaga para que no haya un control celular absolutamente. Mientras que en los tipos luminal A y luminal B, los tipos de mutaciones son más bien mutaciones puntuales que solo cambian un aminoácido, y esto hace que la proteína cambie, sí cambia la proteína, pero no cambia del todo. Entonces vamos a tener una expresión parcial muchas de las veces del P53, por lo tanto el ciclo celular está medianamente controlado por este gen. Acá tenemos un poquito más allá, hacia la clasificación, qué es lo que ocurre en los tumores invasivos. Aquí podemos ver en el gráfico de la mujer los dos tipos tumorales invasivos. Tenemos el lobulillar y el ductal. En el caso del lobulillar vemos cómo realmente la E-caderina es la que está, el gen de la E-caderina, que es el gen CDH1, es el que está mutado. Por lo tanto, hay una pérdida de la E-caderina, como ya nos explicó el doctor Olmedo. Tenemos además que la mayoría de los casos de estos tumores son luminal A, y también está activada la vía del AKT con pérdida del PTEN. Mientras que en el caso de los ductales infiltrantes, vamos a ver que la cohesión o adhesión celular está intacta. Vamos a tener todos los subtipos moleculares aquí de manera homogénea, y vemos que en realidad el AKT y la vía del mTOR-AKT no está tan alterada. Volviendo al primer estudio o el primer reporte de la clasificación molecular de los tumores, aquí podemos hablar un poco sobre el para qué nos ha servido. Realmente, si vemos en esta diapositiva, aquí tenemos en el cuadro, en la parte de abajo del gráfico, la sobrevida, y veíamos que realmente el ER2 era el que más mataba. Esto es antes de la era de los inhibidores de ER2, de los anticuerpos monoclonales, y vemos que esto ha cambiado. Entonces, ha permitido básicamente el buscar terapias. La información molecular de los tumores tal vez al inicio parezca un poco innecesaria o que no tenga mucha utilidad, pero sin esta información en realidad ninguna de las terapias pudo haberse producido hasta el momento, y obviamente en el futuro tendremos mucho más herramientas y mucho más posibilidades con toda la información que estamos teniendo al momento. Entonces nos hemos encontrado, al momento nos encontramos con que 6 de cada 10 mujeres pueden recibir, gracias a los marcadores moleculares, pueden recibir terapia hormonal, 2 de cada 10 pueden recibir una terapia target, y 2 de cada 10 pues son este grupo de los famosos triple negativos que tienen mucho menos opciones terapéuticas, pero que en realidad cada vez estamos teniendo un poco más de luces en este grupo. Entonces, generalmente de quimioterapia, pero ya existen moléculas específicas que pueden ser adicionadas a la terapia y que están dando resultados un poco prometedores. Esto es el arsenal terapéutico que existe dependiente de los biomarcadores. Tenemos la sobreexpresión del ER2 que nos da el chance a tener tratamientos anti-ER2. Los receptores hormonales, pues tenemos un grupo de fármacos que se utilizan para esto. Cuando tenemos BRCA mutado, generalmente son dentro del grupo de triple negativos, los BRCA mutados nos dan la posibilidad de utilizar los inhibidores de PARP, y la vía del fosfatidilinositol, 3-quinasa, AKT y mTOR, pues también tiene sus terapias target importantes. En el caso de los cánceres triple negativos que necesitan quimioterapia, pues también los anti-EGFR y los PARP están dando promesas. Las herramientas moleculares que utilizamos para esta clasificación son básicamente la inmunistoquímica, de la cual ya nos explicó muy bien el doctor Olmedo. Tenemos aquí sobre todo los receptores hormonales y el ER2, que, bueno, puede ser diagnosticado o cuantificado por inmunistoquímica con FISH o con SISH. Son accionables, esto quiere decir que tenemos terapia target para estos. Y además el KI67, que es un marcador importante para proliferación, que mientras si tenemos más del 14%, pues es una alta proliferación, menos del 14% es una baja proliferación. Esto es un factor pronóstico importante.
Y en el caso de las herramientas moleculares, en este caso nosotros vamos a ver los genes y los transcritos, a diferencia de la inmunistoquímica que lo que busca es la expresión proteica. En este caso nosotros tenemos paneles de diferentes marcas, de diferentes proveedores que nos ofertan desde 8 marcadores hasta 70 o más genes. Dentro de estos, como metodología, se utilizan los microarreglos o los microarrays de ADN y de ARN, la qPCR, que es la PCR en tiempo real, la cuantificación directa del RNA mensajero por una metodología nueva que se llama nCounter, y también la NGS o la secuenciación de siguiente generación, que sirve mucho para los paneles moleculares, sobre todo para definir en exomas completos, en el caso de que no se encuentren mutaciones en los genes específicos, y también para los casos de cáncer de mama hereditario. Aquí en esta tablita se resume un poco de cómo se da una clasificación por inmunistoquímica. Aquí quiero hacer una aclaración. No es recomendable hacer una clasificación como tal con inmunistoquímica porque no es siempre reproducible en el momento de que se hace una comparación de la clasificación por inmunistoquímica y por biología molecular. Se ve que hay un porcentaje de casos que el momento de hacerles el molecular tienen que cambiar de grupo. Sin embargo, es una aproximación bastante buena y además nos sirve para el tratamiento, que es lo importante. Entonces, tenemos que el luminal A, o sea, los luminales en general tienen receptor de estrógenos positivo. Progesterona puede o no puede ser positiva. El ER2 en el luminal B algunas de las veces puede ser positivo. Y la proliferación del luminal A es baja y en general del luminal B y en adelante es una proliferación alta. El ER2 está positivo casi siempre, exclusivamente en los ER2 enriquecidos, aunque no siempre solamente ahí, como vamos a ver ya en la parte molecular. Y aquí tenemos los triple negativos en los que no tenemos positivo ninguno de los 3 marcadores accionables. Sin embargo, el Ki67 es de expresión elevada. Aquí en esta diapositiva podemos ver gráficamente lo mismo, pues el triple negativo generalmente tiene negativos los marcadores, es de alto grado, tiene un peor pronóstico. El ER2 tiene el ER2 positivo, pero también podríamos tener un sobrelapamiento del ER2 con el luminal B. Y el que tiene mejor pronóstico y menor grado, pues sería el luminal A, donde tenemos receptores de estrógenos y progesterona positivos. Aquí, según la clasificación molecular y la inmunistoquímica, muchas de las veces tratamos de hacer una comparación o hacer una clasificación directamente con la inmunistoquímica, pero como les comenté, no es algo que se debería hacer con tanta seguridad porque no siempre es reproducible. En el caso de los basales, por ejemplo, se les llama también triple negativos y esto está mal llamado debido a que los basales en general, la mayoría sí son triple negativos, pero muchos de ellos no lo son. Como podemos ver en esta gráfica, el momento en el que hacemos la clasificación por inmunistoquímica únicamente y luego pasamos a la biología molecular, hay un 70% de concordancia, pero un 30% de casos en los que hay que moverles de grupo y generalmente se aparecen marcadores como el ER2, por ejemplo, positivo en casos en los que la inmunistoquímica no los puede detectar porque estas aberrancias del ER2 se dan por mutaciones o por otro tipo de alteraciones que no son la amplificación clásica que la vemos por la inmunistoquímica, o podemos ver otros tipos de alteraciones que les clasifican a los tumores en otros grupos, como podemos ver aquí. Esta de aquí es un estudio posterior al del año 2000 por el mismo grupo de Perú y colaboradores, en el cual en el 2012 ellos describen ya un sexto grupo que no estuvo descrito inicialmente. Con la ampliación de los paneles y con el resto de estudios que se han hecho, aparece el sexto grupo, que es el grupo del Claudin Law, que es un grupo distinto dentro de los basal-like, que tiene aproximadamente un 13 o un 14% de los triple negativos o de estos luminales, perdón, de estos basal-like pasan a ser del grupo del Claudin Law.
son de alto grado, generalmente son triple negativos en su mayoría, pero del 15 al 20% también tienen receptores hormonales positivos y generalmente es un mal pronóstico. Entonces, como vemos aquí, hay subclasificaciones que nos están dando información clínica importante, aunque no tanto terapéutica todavía, pero sí una información pronóstica importante. Entonces, en realidad, la única forma de saber en qué grupo molecular está el tumor es haciéndole la prueba de biología molecular y sobre todo con los paneles que son para clasificación, que no todos lo hacen. Ahora quiero hablar un poquito sobre los triple negativos, porque hablamos de triple negativos y ya desde el nombre le pone una tacha al tumor. En realidad hay cosas que sí son positivas dentro del triple negativo. Por ejemplo, son positivas las mutaciones del BRCA, que nos dan chance de darles terapia anti-PARP. Tenemos también positivas las mutaciones del AKT-mTOR, por lo tanto ahí también tenemos un pequeño arsenal terapéutico que podría dar alguna guía. Tenemos amplificación y mutaciones del EGFR que también podrían en algún punto dar una molécula target. Tenemos también receptores androgénicos positivos en muchos de estos casos, otros marcadores minoritarios que también podrían estar positivos y sobre todo estos casos son sensibles generalmente a la inmunoterapia, o sea, tienen algo de luz por ese lado. Aquí podemos ver la variación de las mutaciones que podemos encontrar en los triple negativos. Tenemos mutaciones, como les dije, andrógenos positivos, mutaciones en fosfatidinoinositol 3 quinasa, en EGFR, etcétera. Y también tenemos en pequeño porcentaje, en un 2% nada más, pero tenemos también las mutaciones somáticas del ER2, que más allá de la amplificación, como les comenté, tenemos también mutaciones que también son importantes, es importante saberlas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, son mutaciones que van a darle resistencia a ciertas terapias como los PAN inhibidores, por ejemplo, la apatinib, y esto es importante también saber dentro de los tumores de mama. Entonces, con este preámbulo el contexto de la biología molecular y de la clasificación molecular de los tumores de mama, vamos a hablar un poquito sobre las herramientas pronósticas y predictivas, que son las herramientas que generalmente muchos de ustedes las utilizan. El objetivo de estas herramientas básicamente es tratar a quien corresponde tratar, es decir, no sobretratar a las personas que no se van a beneficiar de la quimioterapia y no subtratar a quienes sí. Y estratificar a los pacientes según el riesgo de recurrencia, generalmente a 9-10 años. Para esto tenemos algunas marcas, algunas herramientas, algunos paneles que están patentados, están comercializados desde hace algunos años y que además nos dan diferentes alternativas. Por ejemplo, tenemos paneles como el MamaPrint de 70 genes, o tenemos de 11 genes, el EndoPredict, de los cuales 8 son de cáncer, y luego tenemos 3 controles, tenemos el Oncotype de 21 genes, el Prosigna de 50 genes y así algunos otros. Esto básicamente lo que nos da, la mayoría de ellos, lo que trata es de categorizar a los pacientes en alto riesgo y bajo riesgo de recurrencia, y además, poco a poco están teniendo un poco más de utilidad en cuanto a predicción de terapia también. También es importante saber que no todos los paneles, cuando son paneles comerciales que se han hecho de manera privada, mediante ensayos clínicos controlados, no todos son reproducibles. Entonces, muchas de las veces, pacientes que son clasificadas con un panel, luego pasan a ser clasificadas con otro panel y tenemos diferentes grupos de riesgo. Esto pasa y es por eso que cada vez los paneles están siendo un poco más específicos para poder estratificar y tener menos grupos de intermedios, de riesgo intermedio, y menos grupos de cambio de estratificación. Las guías, recomiendan, los diferentes estudios clínicos y ensayos clínicos nos dicen en quiénes utilizar los paneles y qué tipo de evidencia tenemos en cada uno de estos. Por ejemplo, el Oncotype es pronóstico y predictivo, pero únicamente en estadio 1, o sea, cuando no tenemos nódulos positivos.
Si tenemos nódulos positivos, ya deja de ser tan predictivo. Bueno, están en ensayos clínicos, todavía no se tiene toda la información de esto, pero sí es pronóstico, pero el nivel de evidencia ya baja un poco. El MammaPrint, en cambio, tenemos un buen nivel de evidencia en los casos de linfonodos negativos o hasta 3 linfonodos positivos, y así cada uno de las herramientas puede ser utilizada en diferentes tipos de pacientes. Hablando un poquito de los más conocidos, de los test más conocidos, vamos a hablar del MammaPrint. Este fue el primero en aprobarse, el primer ensayo comercial en el cual teníamos esta posibilidad. Al inicio solamente podía utilizarse tejido en fresco, actualmente ya está estandarizado y aprobado para parafina también. Fue aprobado en el 2007 por la FDA. Una limitante, digamos, es que necesitamos que la muestra tenga un 50% de tumor al menos para que funcione para esto de aquí. Y aquí también recalco lo que ya se habló en la charla anterior, la importancia de la fase preanalítica. Si la muestra está mal fijada, si está mucho tiempo en el fijador, si el fijador no está buferado, si es que no se respetó el tiempo de isquemia fría antes de fijar el tejido. Si fue mal manipulado este tejido, pues el tejido no nos va a servir. Vamos a gastar un montón de plata mandando a la paciente a hacerse este test y que nos digan que es poco informativo o no apto para diagnóstico, porque el ADN se daña con mucha facilidad, el ADN y el ARN. Básicamente esta técnica lo que utiliza es microarrays de DNA para los 70 genes y nos estratifica a las pacientes en 2 grupos, en alto riesgo y en bajo riesgo. Esto de aquí ha sido desarrollado durante muchos años, desde el 2002, donde se escogieron los 70 genes desde 5.000 genes que se utilizaron inicialmente como candidatos. Se escogieron 70 genes que fueron los más relevantes en cuanto al algoritmo que ellos utilizan. Y bueno, el ensayo clínico de aprobación y de validación es el MINDACT, que en el 2016 nos dio el endpoint de cómo valorar o cómo estratificar en bajo riesgo y en alto riesgo según el nivel de expresión del microarreglo. Está validado para mujeres menores de 61 años en estadio 1 o 2 con diferentes evidencias, en pacientes con receptores estrogénicos positivos o negativos, con hasta 3 ganglios positivos y tumores de menos de 5 centímetros. No es predictivo en la mayoría de los casos, pero se complementa con estos otros paneles que existen dentro del mismo grupo. Agendia, que es quien comercializa MammaPrint, tiene otros paneles como son el Target Print, el Blueprint y el TheraPrint, que al unirse entre todos pues nos dan el contexto general más completo. Por ejemplo, el MammaPrint nos da esta estratificación del riesgo y el beneficio de la terapia básicamente, mientras que el Target Print es más bien, tienes aquí los accionables que se utilizan en inmunistoquímica, pero hechos por PCR. El Blueprint son 80 genes que nos clasifican en los subtipos moleculares, y el TheraPrint que nos dan una idea del potencial terapéutico de genes poco estudiados en mama, digamos, o que no son estudiados de inicio. Básicamente, como les dije, nos estratifica en bajo y alto grado y nos puede dar una pequeña idea del beneficio de la quimioterapia en los grupos. El otro grupo o el otro test comercial más utilizado y recomendado por las guías sobre todo es el Oncotype. El Oncotype tiene 21 genes. La metodología es PCR en tiempo real. Inicialmente fueron 250 candidatos que fueron escogidos, son 16 genes relacionados con cáncer y 5 genes de referencia. Y aquí tenemos genes que nos dan la idea de qué tan proliferativo es el tumor, si tiene o no el ER2, la parte estrogénica y la capacidad de invasión que tiene este tumor. El cutoff de este test es el RS o el
el recurrence score o el score de recurrencia de menos de 18 es de bajo riesgo, de más de 31 es de alto riesgo y tenemos también en este caso el riesgo intermedio que es de 18 a 31. El ensayo clínico base de este test es el estudio, el TAILOR-X, que nos ayuda realmente a definir, igual que el MammaPrint, quién se va a beneficiar de la quimioterapia y quién no en base a sus marcadores moleculares y el riesgo de recurrencia. Aquí podemos ver cómo se utiliza esto, por ejemplo, si es que tenemos en linfonodos negativos con score de más de 31 de alto riesgo, entonces aquí la quimioterapia es recomendada, mientras que si es que es bajo riesgo, pues se tiene que considerar en el contexto clínico. Si es que nosotros tenemos linfonodos positivos, entonces aquí también tenemos el intermedio o el alto, en el cual se recomienda básicamente la quimioterapia. Entonces nos da un poco más de información en cuanto a la predicción del tratamiento. Acá tenemos un ejemplo de un caso real de una paciente premenopáusica, en el cual tenemos un score de 28, por lo tanto es intermedio, con un riesgo de recurrencia a 9 años de 17% y el beneficio de quimioterapia de aproximadamente un 15%. Entonces vemos, esta es una imagen de cómo se da un reporte del Oncotype. Y por último quiero hablarles del Prosigna, porque el Prosigna es una plataforma, es la plataforma más nueva, es una plataforma mucho más completa, es una plataforma en la que también podemos encontrar el riesgo alto, riesgo bajo y riesgo intermedio. Sin embargo, tenemos mucho menos pacientes que se estratifican o que caen en el riesgo intermedio, que es un riesgo difícil de manejar. Siempre lo que está en medias tintas es difícil porque no sabemos si ser agresivos o no en cuanto al manejo del paciente. Esta plataforma tiene mucho menos pacientes que caen en el riesgo intermedio. Entonces, es importante saber esta situación. Es aplicable también a pacientes postmenopáusicas. También tenemos estadios más avanzados que pueden ser incluidos en este test, como es el estadio 2A o con más linfonodos positivos. Y puedes utilizar casos con receptores hormonales o no. Partimos de material en parafina, y otra ventaja desde el punto de vista técnico es que no necesita amplificación de ácidos nucleicos. Al nosotros hacer amplificación de ácidos nucleicos, primero necesitamos mucha cantidad de material viable, que es difícil en parafina. Además, al amplificar pueden haber errores que ocurren de manera artificial dentro de la PCR in vitro. Pueden ocurrir errores o pueden ocurrir mutaciones que están involucradas en el proceso de fijación y de amplificación. Entonces, al no tener amplificación en este paso, tenemos un problema menos. En este caso, simplemente se hace una extracción de ARN y una cuantificación del ARN real de la célula mediante este equipo. Y otra de las ventajas es que todas las plataformas que les comenté anteriormente y todas las otras que están aprobadas en las guías son centralizadas. Esto quiere decir que son comercializadas por una sola empresa, están patentadas y nadie más puede hacerlas. En cambio, Prosigna es un kit que podemos aplicarlo y montarlo en cualquier laboratorio que tenga este equipo. Entonces, esa es una ventaja porque hay muchísimos estudios y ensayos que están saliendo con esta metodología que son imparciales y que no, porque al estar manejados los otros por una sola casa comercial, entonces obviamente siempre va a haber un sesgo. Con esta información que es un poco más generalizada, entonces hay laboratorios en todo el mundo que están haciendo sus ensayos y sus estudios con esta plataforma y están dando resultados bastante interesantes. Como les dije aquí, y otra ventaja de esta plataforma es que nos da al mismo tiempo 4 parámetros. Primero, el riesgo de recurrencia, el subtipo molecular, esta de aquí ya nos clasifica en luminal, en basal-like, etcétera. La categoría ROR, que es la categoría del riesgo de recurrencia según los ganglios, y también la probabilidad a 10 años, la probabilidad de recurrencia a 10 años. Si nosotros vemos, por ejemplo, tiene esta paciente, ejemplo, tiene riesgo de recurrencia de 38 en una escala del 0 al 100,
es del subtipo luminal A, la categoría de riesgo es baja, y la probabilidad de recurrencia a 10 años es de un 7%. Entonces, esta plataforma es mucho más informativa. En un solo test nosotros tenemos toda la información necesaria, que en otros casos hay que hacerles multitest a las pacientes. Como resumen de esta parte, entonces, todas las plataformas trabajan en material parafinado. Inicialmente MamaPrint solamente era en tejido congelado, pero ahorita ya tiene la estandarización también en parafina. Las plataformas son distintas, MicroArray, qPCR y Encounter, que es esta cuantificación directa del RNA. La cantidad de genes también es distinta. Prosigna utiliza 50 genes, Oncotype 21 genes y MamaPrint 70 genes. Las etapas de los pacientes o los estadios clínicos en los que pueden ingresar o pueden ser beneficiados de estas plataformas también varía. La ventaja que les dije es que se puede desconcentrar el Prosigna y están utilizándola a nivel mundial en todo lado. Y además tenemos la ventaja de que nos clasifica también, la plataforma nos clasifica también y nos da más información. Existen otros paneles que ya por cuestión de tiempo no podemos hablar de todos, pero existen otros paneles con más o menos genes. Por ejemplo, el EndoPredict, que tiene 8 genes. Tenemos también el Genomic Grade Index, que tiene 97 genes, y es una técnica combinada entre PCR en tiempo real y también los microarreglos. Y tenemos también paneles multimarcadores que son de inmunistoquímica, como el IHC4 y el MammoStrat. Y para terminar, vamos a hablar un poquitito del cáncer de mama hereditario. Digo un poquitito porque en realidad esto yo creo que es un tema que debería ser tocado netamente por un genetista. Un genetista clínicos, ellos son los que manejan estos casos y tienen toda la idea. Pero les voy a hablar un poquito de la metodología y de los paneles que existen y que se pueden utilizar en estos casos. Para esto les presento un caso clínico que fue proporcionado por un colega genetista clínico, el doctor Carlos Reyes de Eugenio Espejo, donde trabajo. Esta es una paciente de 27 años, femenina, con diagnóstico de cáncer de mama desde los 25 años, que está actualmente en seguimiento. Tuvo un carcinoma ductal infiltrante bien diferenciado, estadio clínico 3A, receptores ER2 positivos, receptores hormonales positivos y Ki-67 del 15%. La localización del tumor fue en el cuadrante superoexterno unifocal de 2 centímetros, sin ganglios. El antecedente familiar más importante es que ella tiene 2 familiares en segundo grado, uno con cáncer gástrico y el otro con un tumor no precisado, pero los dos de debut temprano, de menos de 50 años en los dos casos. Entonces aquí viene la duda. Se sabe y se ve que en realidad cumple los criterios para hacerse un test genético. Sin embargo, viene la duda de cuál es el test genético que tiene más aplicación en este caso. Cuando uno habla de cáncer de mama hereditario, pues piensa primero y únicamente muchas de las veces en BRCA1 y BRCA2. Sin embargo, en este caso no aplicaría porque en general BRCA1 y BRCA2 primero son tumores triple negativos y segundo, el cáncer gástrico no está tan relacionado con estos genes. Entonces, en este caso, lo ideal para esta paciente fue el hacerse un panel multigen. Los paneles multigen son ofertados por diferentes laboratorios y pueden ser desde 8 genes hasta más de 50 genes, que nos dan información de diferentes tipos de mutaciones que pueden estar relacionadas, sea individualmente o en conjunto, para que haya una predisposición a desarrollar tumores en distintas partes del cuerpo. En este caso, la paciente tuvo la oportunidad de hacerse privadamente porque, lógicamente, el Estado no siempre cubre este tipo de cosas, pero ella se hizo privadamente un estudio de BRCA, de BRCA, más 16 otros genes por NGS, y el resultado dio 2 variables. Una variable en el gen PALB2, que es un gen asociado en la vía del BRCA, está asociado al BRCA, trabaja en conjunto con el BRCA, y esta variante es una deleción
en estado heterocigoto, quiere decir que solamente uno de los dos alelos está lesionado, y con clasificación de probablemente patogénica. Y la otra variante en el MCH6, que es un gen del complejo de los mismatch repair, que ayudan a corregir los errores de mal apareamiento en el genoma, que también en estado heterocigoto, y la clasificación es de significado incierto. Hasta aquí llego yo. Realmente el criterio del genetista para el seguimiento y de esta paciente y de su familia, pues es el criterio del genetista, no es mi competencia. Pero aquí quiero acotar una situación que es importante y en la cual los biólogos moleculares podemos aportar. La mayoría de los casos de cáncer de mama familiar o en contexto familiar están relacionados con BRCA1 y BRCA2, pero muchas de las veces se piensa solo en eso. Hay un porcentaje, casi un cuarto de los casos están relacionados con otros genes de estos paneles. Y el tercero en frecuencia después de BRCA1 y BRCA2 es el PALB2. Y otra cosa, otra situación importante y compleja es esto de las variantes de significado incierto o las VUS o las variantes no informativas. Son variantes que ocurren en la mayoría de los casos. Entonces, si ustedes reciben un reporte genético, sea de un somático o germinal, van a encontrar muchas de las veces variantes de significado incierto con las cuales no se puede hacer mucho, porque estas variantes no se sabe si son patogénicas, no patogénicas o qué es lo que hacen en el genoma. La cuestión es que el genetista tiene que estar pendiente con su paciente y con las bases de datos, porque muchas de las veces, por ejemplo, yo puedo tener hoy una variante de significado incierto que está clasificada como tal y de aquí en 2 meses se verifica y se certifica que esa variable es patogénica. Entonces, de no tener información, paso a tener información en cuestión de meses y por eso es que el genetista tiene que hacer un seguimiento a la paciente y un control constante de las bases de datos según las variantes que está encontrando en cada una de las familias respectivas. Otra cosa importante es que muchas de las veces depende del médico y de la especialidad del médico que está tratando a la paciente. Obviamente la mama es una paciente femenina que llegó por cáncer de mama, pero muchas de las veces ese cáncer de mama con contexto familiar puede estar afectando a muchos otros órganos y tejidos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una mutación de P53, podemos encontrar tumores en cualquier parte del cuerpo y en cualquier momento de la vida, porque es un difraumenia. Entonces, esto es un síndrome extremadamente complejo. O un BRCA. El BRCA puede darnos en próstata, en páncreas, podemos tener un Lynch, podemos tener un montón de situaciones que están involucrando a otros órganos y tejidos y tenemos que tener siempre el contexto multidisciplinario el momento de manejar pacientes con este tipo de síndromes. Entonces, para terminar, las conclusiones de la charla, pues bueno, primero, la biología molecular del cáncer de mama, podemos decir que las variantes genéticas hay diferentes efectos de las variantes genéticas sobre las proteínas, unos más deleterios que otros. Estas variantes pueden llegar a ser pronósticas y predictivas si es que se aplican los algoritmos adecuados. El encontrar estas variantes en el cáncer de mama nos ha llevado a tener subtipos intrínsecos del cáncer de mama, donde podemos tener luminal A, luminal B, el ER2 enriquecido, el normal-like, basal-like y actualmente también el Claudin-Law a partir del 2012. El triple negativo no es equivalente al basal-like. Ya sabemos que el basal-like por biología molecular puede tener distintas otras clasificaciones. Y el triple negativo tiene variantes que ojalá algún momento lleguen a ser positivas, como por ejemplo el ER2 mutado, el fosfatidininositol-3-quinasa, mutaciones en P53, también en BRCA y etcétera. En cuanto a las herramientas moleculares pronósticas y predictivas, tenemos múltiples marcadores, hay diferentes plataformas. La inmunistoquímica nos da hasta 5 marcadores, en cambio en el caso de los paneles moleculares son multigenes.
Pueden ser pronósticos más que predictivos actualmente, aunque ya están comenzando a tener un valor predictivo importante. Son centralizados mayoritariamente, aunque ya podemos tener estos paneles como el Prosigna PAM50, que es abierto y podríamos ya aplicarlo en todos los laboratorios de biología molecular, y pueden ser predictivos en casos puntuales. Y por último, en el cáncer de mama hereditario, una vez más, esto es potestad del genetista. Yo me meto a hablar solamente de las herramientas y de los genes, no del manejo, ni de los criterios para hacer un panel a una paciente, pero podemos tener paneles monogenes o de genes limitados y también multigenes, que son los que más información nos dan, pero muchas de las veces más nos confunden por estas variables de significado incierto, que no siempre son informativas. Aproximadamente el 70% de los casos familiares están relacionados con BRCA1 y BRCA2 y el 30% con otros genes que también podemos tenerlos dentro del contexto. Y por último, el manejo multidisciplinario. Nosotros, como biólogos moleculares y personal de laboratorio, pues podemos aportar mucho a la información que manejan los clínicos. El estudio histopatológico, como ya comentamos en la charla anterior, es importante el diálogo con los clínicos, con los radiólogos, con los cirujanos, pues la misma historia es con la parte molecular, y obviamente la información clínica y quien maneja al paciente es quien conoce el contexto general. Entonces, esto sería de mi parte. Muchísimas gracias. Y no sé si tienen alguna pregunta. Le agradecemos mucho a la doctora Gabriela Jaramillo por su interesante presentación. A continuación vamos a la sección de preguntas y respuestas. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a hacer un par de preguntas. Bueno, la primera pregunta está a cargo del doctor Julián Acosta. Y bueno, seguramente este es para el doctor Olmedo Mancero, y dice: el tiempo de 6 horas antes del análisis de muestra, ¿se respeta para lograr deshidratar la muestra? No sé exactamente a qué se refiere con lo de deshidratar. Yo me imagino que se refiere a fijación, pero como decía y recalcaba la doctora Jaramillo también al final de su charla, la comunicación con los colegas es importante. Entonces, si conocemos al grupo de imagenólogos con el que tratamos, o conocemos al grupo de cirujanos en una institución, vamos a preocuparnos los patólogos de que se cumplan esos tiempos. Y con esas pequeñas advertencias que les hice al final de la exposición, si seamos víspera de feriado a última hora, probablemente esa muestra se va a deteriorar. Entonces es importante tomar en cuenta esos factores, pero en general sí se respeta. Gracias, doctor Mancero. Bueno, la siguiente pregunta es del doctor Cardoso. Se te fue el audio, Ligia. Se te fue el micrófono. Perdón, disculpen. Bueno, la siguiente pregunta es para la doctora Gabriela Trujillo. La pregunta la realiza el doctor Jaramillo. Perdón, disculpen, un lapsus. La pregunta la realiza el doctor Jorge Cardoso Hernández y él pregunta: ¿qué posibilidad tiene una paciente en el Ecuador de realizarse Oncotype o MammaPrint? Tengo entendido que privadamente las pacientes tienen acceso a Oncotype y MammaPrint y todas estas herramientas. Generalmente son pacientes que tienen seguros internacionales, pero, por ejemplo, el ejemplo que les puse de Oncotype es de una paciente ecuatoriana, me pasó un colega oncólogo. Entonces sí hay posibilidades de que las pacientes se hagan. Generalmente los oncólogos suelen tener los contactos de los proveedores de estas pruebas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, les agradecemos a todos los participantes por haber estado acompañándonos esta noche. Asimismo, les extendemos la cordial invitación para que nos acompañen el próximo martes 13 de octubre
donde vamos a topar el cuarto módulo. El tema va a ser cáncer de mama temprano y abordaje quirúrgico. Los conferencistas que nos van a acompañar van a ser el doctor Juan Sebastián Sánchez, especialista en mastología, el doctor Juan Fernando Rengel, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva, conferencia de Grunenthal a cargo de la doctora Mercedes Díaz, y de moderador vamos a contar con la participación del doctor Jimmy Casares, médico cirujano oncólogo. Sin más, vuelvo a reiterar el agradecimiento por su participación en este curso. Muchas gracias. Una buena noche a todos. Buenas noches. Hasta luego.